Gracias, Dios, por bendecirnos, por guardarnos, por protegernos, por darnos vida, Señor, por darnos vida en abundancia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras faltas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos sigas perfeccionando y que nos sigas haciendo crecer en la fe, en la gracia, en la santidad. Límpianos, Señor, de toda contaminación de carne y toda contaminación de espíritu, que podamos ser odres nuevos para recibir el vino nuevo, la revelación nueva de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a orar y ayúdanos, Señor, a ayunar, porque el ayuno es oración sin palabras y es consagración. Y debemos santificarnos y consagrarnos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, bendícenos, haznos crecer en la gracia de Jesucristo. Y llénanos de tu Espíritu Santo y de poder para testificar de tu reino, de tu nombre, de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Y podamos ser usados como instrumento útil en tus manos, Señor, para traer a otros hijos de Dios al camino, a la iglesia, Señor, al cuerpo de Cristo, para que sean salvas sus almas, Señor, y se cumpla tu palabra de que tú no perderás a ninguno que el Padre te haya dado. Esa es nuestra fe y nuestra confianza, Señor, y de esta manera te buscamos, en ayuno, en oración, y en tu palabra, Dios mío, como tú nos has enseñado. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a hacer todas estas cosas. Y las hacemos en el nombre de Jesucristo y para tu gloria, Señor y Padre eterno. Amén. Amén, hermanos. Miro el micrófono y está funcionando, así que el otro día se me quedó apagado el audio y no. Pero ahora está funcionando. Abra la Biblia en Lucas capítulo 5. Del verso 17 al 39. Hay 3 subtítulos en este capítulo 5, del verso 17 al 39. Uno dice, Jesús sana a un paralítico, llamamiento de Leví y la pregunta sobre el ayuno. Lucas capítulo 5, del verso 17 al 39. Jesús sana a un paralítico, Lucas 5, 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, bendito sea Dios, para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Aleluya, gloria a Dios. Llamamiento de Leví.
capítulo 5, verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, verso 33. La pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y le pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Bendito sea el Señor. A Cristo sea la gloria, hermanos. Bueno, tres pasajes de la Escritura en Lucas capítulo 5. La primera parte habla de cuando Jesús sanó a un paralítico, la segunda de cómo llama a Leví, a Mateo, al recaudador de impuestos, y cómo llama y que le preguntan sobre el ayuno, porque los discípulos de Juan el Bautista ayunaban muchas veces, y los fariseos y los religiosos, que siempre andaban buscando algún error en Jesús o en los discípulos de Jesús, como lo hacen también en estos días, andaban buscando en qué era lo que respondía para ver si podían hallar algún error para murmurar y criticar a Jesús. Pero Él es todopoderoso, así que en Él, en su doctrina, en su palabra, en su enseñanza, no hay ningún solo error, ni hay una sola mancha de tiniebla, porque Él todo es luz, y Él lo puede todo, lo sabe todo, y todo lo que Él hace es perfecto, porque Él es Dios, que se hizo hombre. Amén. Jesús sana a un paralítico. Lucas 5:17 dice: aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, vea el auditorio que tenía, los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Bendito sea Dios. Mire, estaba rodeado de religiosos, y esos religiosos no iban a ver ni apoyar a Jesús, esos religiosos iban a ver para hallar errores en lo que Jesús hacía, para criticarlo, para denostarlo, y bueno, finalmente para lo que terminaron haciendo, que fue golpeándolo, torturándolo y entregándolo a los romanos para ser crucificado. Esa misma persecución de Jesús fue persecución sobre la iglesia, sobre los apóstoles y la iglesia primitiva. Y eso mismo ocurre con los cristianos verdaderos de estos días. Son los mismos religiosos y fariseos de estos días que nos persiguen y que murmuran de nosotros y hablan de nosotros como malhechores, como dice la palabra, porque sí hicieron los fariseos del tiempo de Jesús con Jesús y la iglesia. Y eso seguirá siendo hasta estos días, y se sigue cumpliendo en nosotros esta palabra. Bendito sea el Dios del cielo. Entonces dice,
Aconteció, Lucas 5:17, que un día estaba enseñando Jesús y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, el poder de Dios estaba con Jesucristo, el poder sanador del Espíritu Santo estaba con él, para sanar a los enfermos. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subiendo encima de la casa y por el tejado lo bajaron el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de esos hombres, le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Fea, no fue al ver la fe del hombre del lecho. El hombre, el paralítico, iba enfermo, lo llevaban. Dice que cuando Jesús vio la fe de los hombres que llevaban al paralítico, sanó a ese hombre. ¿Se está dando cuenta? Dios puede sanarnos por nuestra propia fe, como lo hizo con la mujer de flujo de sangre. Esa mujer de flujo de sangre que llevaba años con una hemorragia y que no había podido ser sanada y que se había endeudado y se había empobrecido visitando a los médicos terrenales y ninguno pudo darle solución. Esa mujer de fe, la mujer del flujo de sangre, ella logró vencer la multitud, las fuerzas de la fe por el Señor, de saber que si tocaba siquiera el manto, el borde del manto del Señor, ella creyó con todo su corazón que iba a ser sanada, y como creyó, esa fe sacó virtud del Señor Jesucristo y sanó a la mujer. Inmediatamente que ella con fe tocó el borde del manto, dice la palabra que vino el poder de Dios y se detuvo el flujo que por años estaba sufriendo esta mujer judía. No solo estaba sufriendo una enfermedad física, también una mujer con flujo no podía entrar a adorar a Dios a la sinagoga, así que también estaba enferma espiritual, agonizante del cuerpo y agonizante del alma y del espíritu, necesitada de todas maneras. Estaba esta mujer, pero por su fe, la fe en el Señor, que logró tocar el borde del manto, ella fue salvada, no solo sanada, fue salvada. Porque eso es lo mismo que hace aquí el Señor por el hombre paralítico, al ver la fe de los hombres y de ese mismo hombre, pero de los que lo llevaban también. Al ver esa fe, dice, y sucedió que unos hombres que traían, verso 18, en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él, pero como no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa, o sea, por el techo, por el tejado, y bajaron el lecho y lo pusieron ahí delante del Señor. Al ver Cristo Jesús, la fe de ellos, la fe de esos hombres, le dijo al hombre, al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Ve? También por la fe de otros, los enfermos son perdonados. Así, por la fe nuestra, podemos ser nosotros mismos sanados, y también por esa fe, el poder sanador de Dios puede sanar a otros. Bendito sea el Rey del Cielo. Así como estos hombres tuvieron fe que Jesús sanaría al paralítico que ellos llevaban, así nosotros tenemos que tener fe cuando vienen los enfermos a nosotros y oramos y en ayuno y en oración, consagrados a Dios, ponemos las manos con fe sobre los enfermos, y los enfermos que nos traen, por nuestra fe serán sanados. ¿Ve? De la misma manera, ese es un principio, hermano. Por la fe propia puede uno ser sanado y sanar a otros. Bendito sea. Y no es uno el que lo sana, es Cristo que mora en nosotros, en quien nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza. Es Él, que por medio de la fe, Él hace la obra de sanidad, la obra de prodigio y de milagro. Bendito sea Dios. ¿Ve? Aquí le dice en el verso 20, Lucas 5:20, dice: al ver Jesús la fe de los hombres que llevaban al paralítico, le dijo al paralítico, al hombre: tus pecados te son perdonados. No le dijo solamente tú eres sano, no, le dijo tus pecados te son perdonados. O sea, no solo recibió sanidad ese hombre, sino porque la sanidad del cuerpo es solo para esta vida, pero la sanidad del alma es la salvación del alma y es para la eternidad. Así que más grande que las sanidades del cuerpo es la salvación del alma.
Así que cuando el Señor le dice, al ver la fe de esos hombres, le dice al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados, le está diciendo, tú eres salvo. Y no solo eso, y si tienes fe ahora, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra que el hombre creyó, tomó su lecho y caminó. Dios le sanó y le salvó, hermanos. Por eso la palabra es clara y Isaías lo dice claramente, que Él cargó nuestros pecados, nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, porque Él no solo cargó nuestros pecados, también todas nuestras enfermedades y dolencias. Así que cuando nosotros creemos y confiamos en el Señor, esa palabra tiene que cumplirse. Por tu llaga, Señor, fuimos nosotros curados. No es que vamos a ser, fuimos ya. Cuando Él pagó, cuando Él cargó nuestras enfermedades, nuestros pecados, enfermedades y dolencias, y con su sangre preciosa y su muerte, pagó por nuestros pecados y pagó para que fuéramos sanos y salvos. Pagó por sanidad también, hermanos. Así que la salvación es por medio de la fe y por la gracia del Señor Jesucristo recibimos esa salvación y también la sanidad, hermanos. También la sanidad se recibe por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumenta la fe de la iglesia. Que la gracia sobreabunde, que el poder del Espíritu Santo, que el poder sanador de Dios venga sobre nosotros, Señor, para que se realicen los prodigios, señales y milagros que tú tienes determinado que ocurran en este último tiempo en tu iglesia, Señor. Que podamos ver la gloria tuya, Señor, como tú lo has manifestado en tu palabra. Bendito sea Dios. Entonces, cuando el Señor le dice, y Él no le dice, sea sano, toma tu lecho y anda, y el hombre se levanta. No le dice eso, le dice, tus pecados te son perdonados, pero eso también lo dijo para ver qué decían los fariseos y los escribas que estaban ahí, que decían los religiosos. Y mira lo que dice el verso 21, Lucas 5, 21. Entonces los escribas y los fariseos, los religiosos muertos sin el espíritu, comenzaron a cavilar, a pensar ahí, a dar vuelta en su razón, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y así mismo hay muchos, pues, hermano. Hay muchos. No es necesario andarlo buscando. En multitud de estos fariseos de estos días que actúan de la misma manera. Y no desconociendo nosotros que no somos nosotros mejores que ellos, sino solo por la gracia que el Señor nos ha dado y que nos pasó de ese desierto, porque confesemos y seamos claros que al principio todos actuamos como fariseos. Cuando somos cristianos inmaduros, cuando aún no estamos en la fe, cuando aún estamos recién empezando en este camino glorioso del Señor, en esta obra maravillosa de Dios, en esta predicación del Evangelio, en esta salvación eterna en que Dios nos envía a trabajar a la obra del Señor. Cuando nosotros pasamos por el desierto, Dios nos pruebe, nos lleva al desierto de la religiosidad muerta y pasamos por ese desierto de fariseísmo y criticamos todo y juzgamos todo y nos creemos santos y más limpios que otros. Y resulta que el Señor nos dice, hipócrita, saca la viga de tu ojo para que veas y puedas ayudar y sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque así somos, hermanos, así es el camino. Lo que pasa es que muchos se quedan estancados y se quedan en el desierto del fariseísmo, de la religiosidad muerta, del fariseo, del religioso que murmura, que critica, así como criticaban a Jesús. Y así se critica a la iglesia, a los verdaderos siervos de Dios que están en el Espíritu y que sirven al Señor porque han sido ungidos con el poder del Espíritu Santo y los sirven en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Entonces estos que no tienen ese poder y que no han recibido esta gracia, actúan de la misma manera que actuaban estos doctores de la ley, estos teólogos, estos fariseos, estos escribas, sin el Espíritu de Dios, que no habían nacido de nuevo. ¿Sí? Y esos mismos en estos días van a criticarnos también, y lo han hecho por 20 años. Que el Señor tenga de ellos misericordia como ha tenido de nosotros. A Dios sea la gloria por los siglos. Ningún hombre puede recibir algo si no lo recibe del cielo, y el que no recibe nada de gracia no puede dar nada de gracia a otros. Así que nosotros
Le damos gracias al Señor por la gracia recibida. Yo en particular le doy gracias a mi Dios por la gracia recibida. Favor inmerecido. Favor inmerecido. No merecía más que la muerte por mi pecado. Pero Dios tuvo de mí misericordia. De los pecadores yo era el primero y de mí tuvo misericordia. Porque este pobre un día clamó y dijo al Señor. Clamó en su angustia al Señor y el Señor le oyó desde los cielos y le libertó, le puso paz en su corazón, le dio un nacimiento nuevo por su palabra y le cambió. Y el viejo hombre murió y la nueva criatura en Cristo ahora vive para la gloria de Dios. Y eso que hizo conmigo, hermanos, lo ha hecho con cada uno de ustedes y con cada hijo de Dios en toda la tierra, y lo hará y lo seguirá haciendo hasta el final, hasta que Él venga, y viene pronto, hermanos. La venida de Cristo está a las puertas. Estamos viviendo el último tiempo, hermanos, y es necesario que nosotros estemos consagrados a Dios. Es necesario que empecemos ya a buscar a Dios con ayuno, con oración, que empecemos ya a hacer las cosas del principio, porque hay muchas cosas del principio que en el tiempo pueden ir decayendo, que en el tiempo pueden ir menguando. Entonces Dios quiere que volvamos al principio, que volvamos al primer amor, que volvamos a la pasión y al amor de Dios, en consagrarse, en buscarle en ayuno, en buscarle en oración, en buscarle con la palabra. Que Dios despierte nuestro espíritu. Si alguno se ha dormido, que sea despertado ahora en el nombre de Jesucristo, que seamos todos despertados por el poder de Jesucristo, y que sea derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo en nuestros corazones, el amor de Dios por las almas, por la salvación de las almas de los que aún no conocen al Señor. Bendito sea el Dios del cielo. A Cristo sea la gloria, y que por nuestra fe muchos enfermos sean sanados y muchos hombres y mujeres sean salvados. Bendito sea Dios por nuestra fe en Cristo. Que la gracia se derrame y el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia completa, sobre cada hijo de Dios, sobre todos los hijos de Dios. Se derrame el poder de Dios para que veamos este avivamiento grande y poderoso, el último y el más grande y poderoso avivamiento, para preparar al pueblo, para santificar al pueblo, para volver al pueblo, a la iglesia, volverla a la palabra de Dios, volverla a la obediencia de la palabra de Dios y a santificarse por la palabra de Dios, para que podamos ser de verdad testigos veraces del evangelio a toda criatura, y predicar el evangelio a toda criatura para salvación, hacia el judío como al gentil. Bendito sea el nombre del Señor. Y que así muchos paralíticos, así como nosotros estábamos como este hombre, paralíticos espirituales, y Dios con su palabra, Dios con su Espíritu Santo nos dijo un día: toma tu lecho y anda. Haz tu cama, deja esas cosas, deja la vida antigua, levántate en mi nombre, dijo Jesús, y camina. Y nosotros pudimos, por gracia de Cristo, oír la voz del Hijo de Dios y levantarnos de nuestro sepulcro de muerte, de pecado, levantarnos de nuestra parálisis espiritual, de nuestra ceguera espiritual, nuestros oídos estaban tapados y nuestros ojos cegados, pero Dios, bendito sea su nombre, nos dio la palabra, y el Espíritu Santo con la palabra nos despertó, nos dio ojos para ver, oídos para oír, y nos dio un corazón humilde para entender, un corazón entendido. Nos dio y derramó sobre nosotros su Espíritu Santo, nos hizo crecer en la gracia, y nos enseñó a orar, y nos enseñó a ayunar, y nos enseñó a buscar su palabra, a buscar su rostro, y nos enseñó la palabra de Dios, y qué significaba ser santo, y qué significaba ser santo y consagrado a Dios. Nos enseñó la diferencia entre un religioso muerto, un fariseo, uno que no tiene el Espíritu y que vive murmurando y calumniando y juzgando a otro, pero no ve su propia viga en su ojo, esos que se tragan, esos que colan el mosquito, como dijo Jesús, y se tragan el camello. Y nosotros estábamos un tiempo como esa gente, pero Dios tuvo, gloria a Dios, tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa condición de muerte. Y por eso que nosotros hoy tenemos que darle gracias al Señor, tenemos que ser hijos, hijas de Dios agradecidos, y tenemos que amarlo a Él con todo nuestro corazón, amar su palabra, y en gratitud y en amor servir a Dios con todo el corazón,
consagrándonos a Dios, santificándonos a Dios, ayunando, orando, escudriñando la Escritura y reuniéndonos como Él nos manda. Hoy estamos cumpliendo ese mandamiento que dice: amaos los unos a los otros. Es imposible que nos amemos unos a otros si no nos congregamos en su nombre, si no nos unimos en el Espíritu, si no nos exhortamos unos a otros y si no oramos unos por otros y somos de verdad el cuerpo espiritual de Dios, la iglesia del Señor, la familia de Dios. Nosotros fuimos llamados para ser esa familia de Dios y la iglesia santa que Él viene a buscar. Bendito sea su nombre. Estábamos paralíticos como este hombre, pero mire, hubo gente, hubo hermanos que nosotros ni siquiera conocimos en la carne, pero sí los conocemos en el Espíritu, porque siempre hemos sido uno en el Espíritu, los hijos de Dios. Hermanos que no nos conocieron, que oraron por nosotros, así como nosotros oramos por otros que no conocemos. Ellos oraron por nosotros y tuvieron fe de que ninguno de los hijos de Dios se perdería, y estábamos nosotros ahí en estas oraciones, ¿ven? En la misma oración de Jesús cuando oramos nosotros y dice al Padre en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, orando al Padre, dice: y que estos sean uno, como tú y yo, Padre, hemos sido uno desde el principio, que estos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esa unidad, hermanos, no es de la carne, esa unidad no es de un club social, esa unidad no tiene que ver con cosas terrenales, esa unidad la hace el Espíritu Santo, esa unidad es espiritual, es del cielo, es santa, es bendita, es eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Ese poder vino a nosotros para santificarnos y hacernos caminar cuando estábamos paralíticos, cuando estábamos ciegos, cuando estábamos sordos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Oímos la voz del Hijo de Dios y nos levantamos en su nombre. Así como se levantó este paralítico en fe, así la iglesia del Señor, porque hay mucha iglesia del Señor que está paralítica espiritual y necesita escuchar la palabra y el poder de Dios para levantarse en el nombre de Jesús, para que se derrame el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita que Dios derrame el poder del Espíritu Santo sobre ella. Todos nosotros necesitamos que Él nos llene de su Santo Espíritu, que Él derrame sobre nosotros poder y fuego. Lo necesitamos, Señor, porque sin eso no podemos servir a tu obra, servir a tu reino como debemos hacerlo, Señor. Mas tú nos llenarás con Espíritu Santo y con fuego, Señor, como lo hace ahora en este mismo momento. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Señor, por tener de nosotros misericordia, por haberte compadecido de nuestra parálisis espiritual, por haberte compadecido de nuestros sufrimientos, Señor, de nuestras cargas que cargábamos y estábamos cargados y trabajados, Señor, y desahuciados, Señor, condenados a la muerte por el pecado, pero tú tuviste misericordia de nosotros y nos enseñaste todas las cosas. Y así como llamaste a Leví, nos llamaste a nosotros un día, Señor. A lo mejor no fuimos tan dirigentes como fue Leví, que dejó todos los impuestos botados y las cosas y te siguió, Señor. Quizás no fuimos tan dirigentes, quizás no fuimos con esa fe que muestra Leví cuando pasa y él trabajando ahí en público, ahí cobrando impuestos, porque eso es lo que hacía Leví, que también es Mateo, un cobrador de impuestos, y eso es lo que estaba haciendo cuando tú, Señor, bendito sea tu nombre, pasaste por donde estaba este hombre y cruzaste, pusiste tus ojos en él, Señor, y le dijiste: sígueme. Y eso fue todo lo que tú le dijiste, y eso fue todo lo que él escuchó en su corazón, y dice la palabra que dejó todo ahí y te siguió, Señor. De la misma manera como te habían seguido los pescadores, Señor, como te había seguido Juan, Jacob, como te siguió Pedro, como te siguió Juan, como te siguió Jacobo, Señor, como te siguieron esos pescadores, Señor, a los que tú dijiste: os haré pescadores de hombres, cuando estaban remendando sus redes, y tú pasaste por el mar de Galilea y les dijiste: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y eso dice, dejaron las redes y dejaron todo y te siguieron. Nosotros quizás no fuimos tan diligentes como estos hombres, Señor. Quizás fuimos más duros de corazón, Señor. Pero por tu gracia bendita te seguimos, Señor. Por tu gracia bendita pudimos escuchar el llamado, aunque lejano, Señor, en nuestros oídos tapados. Aunque lejano escuchamos tu voz, pero la escuchamos, Dios. Y de eso te damos gracias, Señor, porque pudimos oír tu voz y pudimos tomar nuestro lecho y caminar, tomar nuestra cruz y caminar contigo. Pudimos, Señor, escuchar nuestro llamado
llamado, como escuchó Leví, y hoy te estamos siguiendo, Señor. Hoy te seguimos, Dios, y queremos seguirte hasta el final. Que tú nos des poder, Señor, para perseverar hasta el fin y ser salvos, Dios mío. Como dice tu palabra, Señor, bendito sea tu nombre. Así llamaste a Leví, Señor, y solo le dijiste, sígueme. Y este hombre creyó, oyó tu voz y te siguió. Se entregó a ti, Señor, y se entregó a tu servicio. Se hizo tu hijo, se hizo tu siervo, lo hiciste nueva criatura, lo hiciste tu iglesia, Señor, su apóstol, Señor, lo hizo usted, su discípulo amado, lo hizo usted, Señor, como hizo con Juan. Así ha hecho con cada uno de nosotros, y nosotros no tenemos cómo pagar, porque pudimos, Señor, por su gracia, escuchar el llamado, Señor, porque nosotros éramos esos enfermos que usted vino a sanar y a los que usted llamó para sanar y salvar, Señor. Y nosotros pudimos por fe acercarnos al trono de su gracia y acercarnos a usted, Señor, como esa mujer del flujo de sangre en fe, Señor, como esos hombres que cargaron al paralítico y lo pasaron por el techo para ponerlo a sus pies, como esa fe, Señor, de esos hombres, como la fe de Abraham que le fue contada por justicia, pudimos creer, Señor, y por creer fuimos sanados, Señor, y fuimos levantados, Señor, y hoy podemos caminar y caminamos con usted en el camino, Señor. Ya no estamos paralíticos, Señor. Ya no estamos paralíticos ni postrados ni condenados a la muerte por el pecado. Ahora hemos sido sanados y salvados por su gracia, Señor Jesucristo. Y ahora podemos seguirle por donde usted quiera que nosotros vamos, Señor. Donde usted quiera llevarnos, Señor. Donde usted vaya, nosotros iremos, Señor. Y queremos no hacerlo como lo dijo Pedro, Señor, que dijo, moriré si es posible por ti. Y después te negó 3 veces. Te pedimos y te rogamos y te suplicamos que estas no sean palabras necias ni vacías, Señor. Que sean palabras que vienen por el Espíritu Santo y que tienen certeza y fe en Jesucristo y en la palabra del reino, Señor. Te damos la gloria, Dios mío, porque eres tú quien guía nuestros pasos, porque eres tú nuestro buen pastor, porque a ti te vamos siguiendo, Señor, porque tú nos enseñaste a orar y nos enseñaste a ayunar, Señor. Tú nos enseñaste todas las cosas, Dios mío, y por eso te damos la gloria en este día y te damos la honra, el honor y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús sea tu gloria, Señor. A tu gloria, a tu nombre sea gloria. Que tu nombre sea glorificado. A tu nombre gloria y tu nombre es santo, 3 veces santo. Y nosotros debemos santificarnos. Ayúdanos, Señor, santifícanos en tu verdad, Padre, porque tu palabra es la verdad. Y que por la gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo podamos vivir en obediencia a la palabra para ser completamente santificados, purificados, limpios, Señor, porque solo santificados y purificados y limpios, Señor, limpios nuestros corazones, podemos verte, Señor, y podremos subir ese día en esa nube, Señor, congregarnos en esa nube, Señor, y subir a las bodas del Cordero, Padre. Y en pronto vendrá esta grande fiesta y esta grande congregación en la nube. Nuestra última reunión, Señor, será en la nube. Aleluya. En esa nube gloriosa, Señor. Ahí espero verte, hermano. Ahí espero abrazarte, hermano. Ahí espero estar en la gloria del Señor y gozarnos con Él. Bendito sea su nombre. Ahí será revelado como Él nos ha conocido. Ahí será revelado como Él nos ha amado. Ya no habrá tiniebla alguna, ya no habrá duda alguna. Seremos conocidos y conoceremos como Él nos conoció y como Él nos amó. Bendito sea su nombre. A Jesucristo sea la gloria por los siglos. A Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria sea al Rey por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y los fariseos le preguntaban por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan muchas veces y tus discípulos sacan espigas en el día de reposo y no respetan el día de reposo, ni tú mismo respetas el día de reposo, porque el día de reposo tú has sanado, has hecho sanidades cuando no deberías hacerlo, decían los fariseos, porque ellos recogen espiga y porque tus discípulos no ayunan como ayunan los de Juan. Y el Señor le dijo que pueden los discípulos pueden ayunar cuando tienen al novio, cuando están de bodas. Cristo estaba con ellos, no necesitaban ayunar, pero dijo pero vendrá un tiempo en que les será quitado, y cuando les sea quitado el pastor, cuando Cristo ascendiera a los cielos, y entonces ellos ayunarán, y nosotros debemos orar, ayunar y orar, hermanos, como Dios nos guíe, como el Espíritu Santo nos guíe. Oración con ayuno, hermanos,
es limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, para que el Espíritu Santo fluya libremente y con poder en nuestra vida, hermano. Cuando usted ayuna, cuando usted deja de darle comida a la carne y se abstiene de comer para la carne, entonces usted empieza a recibir del Espíritu y empieza a crecer en gloria. Entonces el poder sobrenatural de Dios, usted será más sensible al poder y usted estará como un odre nuevo, como un odre nuevo, limpio, lavado. No habrá contaminación de carne y de espíritu, para que Dios le llene de Espíritu Santo y de fuego. Por eso es necesario que usted ayune, que usted ore y que usted busque al Señor con la palabra, que usted se santifique en la palabra del Señor y que dé testimonio a otros para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Todas estas cosas, hermanos, usted debe buscar. Eso es buscar las cosas del cielo. Cuando usted busca, usted halla, hermanos. Cuando usted busca el Señor, cuando usted busca su poder, el Señor viene a su vida. Cuando usted lo busca, cuando lo buscamos de corazón, el poder sobrenatural de Dios se derrama en nuestras vidas. Bendito sea su nombre, y nos quebranta el alma y nos quebranta el corazón, y las durezas del corazón se rompen, y la roca, la dureza, la soberbia, el orgullo, la altivez se rompen. La palabra golpea y la hace granito y la rompe, y entonces fluye el agua de vida del Espíritu, y entonces corren ríos de agua viva en nuestros corazones. El Espíritu Santo corre como un río de agua viva en nuestros corazones, y la palabra fluye con poder a los que oyen. Y los que oyen pueden ser sanados y pueden ser salvados y convertidos a Cristo y a su Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Dios de paz le guíe y le bendiga en el nombre de Jesús. La gloria eterna sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La gloria eterna sea nuestro Dios grande y bendito. Enséñanos a orar, enséñanos a ayunar y enséñanos a buscarte, Señor, de todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Encontrarte cada día, quiero buscarte en oración, quiero verte cada día, guiando mi vida. Mi corazón, quiero sentir tus caricias, tocar tus manos, Señor. Quiero sentir tus caricias, tocar tus manos, Señor. Quiero verte cada día, quiero buscarte en oración, quiero verte cada día, guiando mi vida, mi corazón. Quiero sentir tus caricias,
Padre.